sentido de cada vez más entender que esa noticia que es buena y que renueva y que nos da fuerza, nos da un gozo que es muy especial, una alegría que viene del Señor. Bueno, estamos casi a punto de concluir este espacio de Senderos. Pues ha sido esto. Es así, ha sido una bendición, Padre Brian, que estés aquí con nosotros, y le pedimos al obispo que nos despida en oración. Sí, con mucho gusto, Yadira, y también en esa oración quiero incluir esa bendición al seminario, donde están todos nuestros seminaristas, ver la vocación de Brian, que es una vocación joven, para que mucha gente más se anime. Él es sacerdote, y así como él es sacerdote, muchos más pueden ser sacerdotes, pueden ser diáconos, o pueden ser buenos laicos. Dios tiene la vocación, porque llama a quien quiere y como quiere. Así que oremos por los que están en el seminario, para que también la obra buena siga, al igual que los que ya estamos en el ministerio ordenado y por ese laicado tan hermoso que tenemos en la iglesia. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Lindo domingo. Yo voy para Ponce porque voy a Santa María Virgen. Así que un abrazo, bella semana, y sirvamos al Señor con alegría. Conozca más de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña en www.episcopalpr.org y en las redes sociales nos encuentra como Iglesia Episcopal Puertorriqueña. Somos una iglesia dinámica, misionera y evangelizadora. Esta es la poderosa Cadena Guapa Radio, la única cadena con 6 emisoras AM y 6 emisoras FM cubriendo toda la isla. Escúchenos en la banda FM por el 95.3 FM San Juan, 101.5 FM Ponce, 100.9 FM Mayagüez, 93.3 FM Arecibo, 105.1 FM Aguadilla, 103.9 FM Guayama, en todo Puerto Rico, todo el tiempo en cadena. Llegó el momento en que escuchas la verdadera alternativa en el mensaje bíblico moderno, el programa Cristo, Justicia de los Siglos. El propósito de este programa es defender, conservar, difundir y explicar el mensaje de Dios contenido en las Sagradas Escrituras. Esto y muchas cosas más aprenderás en este tu programa Cristo, Justicia de los Siglos, que ya comienza. Muy buenos días, este es un programa más de la Iglesia Cristo, Justicia de los Siglos, programa que se transmite todos los domingos de 8:30 a 9. Un saludo especial a todas las personas que nos están sintonizando a través de el internet. Bendiciones para todos. Buenos días, Pastor Ongui. Buenos días, Carlos, y buenos días a todo el público que domingo tras domingo nos siguen a través de su programa, ¿verdad? Cristo, Justicia de los Siglos, como muy bien tú dijiste, Carlos, se transmite todos los domingos de 8:30 a 9, al igual que estamos a través del Facebook y nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Iglesia Cristo, Justicia de los Siglos. Iglesia Cristo, Justicia de los Siglos. Aprovechamos, así usted nos busca en el Face, nos manda una invitación de amistad, una solicitud de amistad, nosotros se las contestamos y entonces va a tener oportunidad de poder participar de nuestra programación toda la semana. De hecho, estamos los miércoles de 7 a 8 de la noche, los jueves de 7 a 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 11 del mediodía y los domingos, como de costumbre aquí en Guapa Radio, de 8:30 a 9. Así que le damos las gracias a todo el mundo y especialmente a nuestro Señor. Tenemos una palabra de oración para que el Señor entonces pueda dirigir este programa. Adelante, Carlos. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu está con nosotros mediando en este momento. Le pedimos, Señor, por aquellas personas que están en los hospitales, Señor, que están afectadas por cualquier enfermedad, que tu ángel de sanidad, Señor, tú lo puedas enviar para que ellos, conforme a tu voluntad, puedan ser sanados. Te pedimos ahora que te quede aquí con nosotros y lo que se diga sea para tu honra y tu gloria. Gracias nuevamente, te lo damos en nombre de tu Hijo amado Jesús. A él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia de discusión bíblica. Como siempre les recordamos los números telefónicos, el 759 con el prefijo 787
el 759-9111. Así que, Carlos, anuncia ese teléfono para bajar esto un poco. Pues como ya el pastor dijo, Sí, el 759-9111. Para cualquier pregunta, aportación, duda que ustedes puedan tener. Hoy hemos titulado nuestra exposición Fábulas de Vieja. Esta expresión la utiliza mucho el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad? Y creo que tendríamos que comenzar definiendo lo que es una fábula, ¿verdad? Pues una fábula no es otra cosa que un relato falso, ¿verdad? Desprovisto de fundamento. Puede ser un mito, una leyenda, una información que no se puede corroborar de ninguna manera. Por eso es que nosotros vemos estos cuentos de hadas y este tipo de cosas, ¿verdad? Basadas en la ficción, ¿verdad? Y simplemente nosotros podríamos decir en rumores, ¿verdad? Rumores que no se pueden corroborar. Las fábulas más famosas son las fábulas de Esopo, un historiador de la antigüedad, en la que él utilizaba animales de la naturaleza para llevar una enseñanza, pero esa enseñanza no es bíblica. Simplemente él trataba de llevar alguna enseñanza con propósito de corregir alguna conducta o algo así, pero no es algo que sucedió en realidad. Como tú bien has dicho, es un mito, un cuento, es producto de la mente. Muy bien. Nosotros, la Escritura nos advierte, ¿verdad? Y nos aconseja respecto a estas cosas. Y hoy en día, lamentablemente, las fábulas dentro de las congregaciones en la iglesia son las que predominan. Y no es que nosotros estemos en contra totalmente de lo que voy a decir, ¿verdad? Es parcialmente, yo diría que en la gran mayoría, porque tú ves que personas fundamentan sus predicaciones en supuestas revelaciones y sueños que han tenido, ¿verdad? Y entonces sus predicaciones se fundamentan precisamente en eso. Y nosotros tenemos que recordar que nuestra predicación, ¿verdad? Nuestros testimonios, nuestras declaraciones tienen que estar fundamentadas según así dice Jehová, o sea, sobre base escritural. Cualquier cosa que no tenga base escritural se constituye en una fábula. Y del 100%, el 95, 96, 97% de estas cosas que la gente pretende decir que Dios se las enseñó y que Dios se las reveló, se constituyen en fábulas porque no tienen fundamento bíblico. Así que hay que tener cuidado con esto que nosotros escuchamos, porque sin darnos cuenta podríamos estar envueltos en lo que se conoce como una fábula. Vamos a ir al libro de la carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, algunos versículos que aparecen ahí. Y ten la bondad, Carlos, lee desde el versículo 1 en adelante. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nota, espíritus engañadores y doctrinas de demonios no es otra cosa que fábulas, ¿entiendes? Entonces, estos espíritus engañadores, ¿verdad? Hay que tener sumo cuidado para nosotros poder identificarlos. Por eso es que tenemos que tener el don del discernimiento. Y el don del discernimiento se adquiere por medio del estudio de la propia palabra. O sea, tiene que estar en conformidad con la palabra, entiéndase con el Evangelio. Si no, hay que descartarlo. Dígalo quien lo diga. Por eso es que Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes, si está conforme a lo que dice la palabra, no lo que diga cualquier persona que diga que ha tenido alguna visión o algún sueño, alguna revelación extraña. Claro. Continúa, por favor. Dice el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios
y por la oración es santificado. En otras palabras, pues hay alimentos limpios y alimentos insanos. Nada tiene que ver eso con la salvación, simplemente te puede afectar la salud, eso está claro. Pero lo importante aquí es que dice que la oración santificará el alimento, punto. Y el 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serán un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que ha seguido. Ahora viene el versículo que nos interesa especialmente, el 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Desecha, como dice aquí, ¿verdad? Las fábulas profanas y de vieja. Así le llama Pablo a todo aquello que no está en armonía con la palabra del Dios. Así le llama a Pablo a todo aquello que no está en armonía con el Evangelio. Fábulas de vieja. Tú sabes que a veces él está tratando como de mofarse de estas personas que toman la palabra y no la utilizan correctamente o la desechan, ¿verdad? Esos son como viejas, ¿verdad? Como que las viejas vuelan en escoba. Tú citaste un versículo en Pedro, que yo creo que viene muy al punto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante, ¿verdad? Y dice, aquí, porque nos hemos dado a conocer. Porque no hemos dado a conocer. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Nota, lo que está tratando de decir el apóstol Pedro, esto no es una invención humana. Sí. Esto no es un cuento de camino, esto no son rumores, esto no es una fábula, esto es algo concreto, algo que se puede corroborar. ¿Por qué se puede corroborar? Él lo va a decir más adelante. Lee, por favor. ¿Dónde estaba? Segundo de Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Él está diciendo, yo puedo corroborar esto. Y no solamente yo, sino aquellos testigos que dice el libro de Hechos, que de antemano se eligieron y se escogieron para poder testificar. Por eso es que ellos se constituyeron en testigos, ¿verdad? Ellos se constituyeron en misioneros que proclamaban y predicaban la verdad de Dios en la persona de Jesús, que se constituyó en el Cristo, el cual los judíos mataron y que al tercer día resucitó. Entonces ellos dicen, nosotros vimos esto, nosotros lo tocamos, nosotros comimos con él, nosotros experimentamos todas estas cosas y somos testigos de estas cosas. Por lo tanto, esto no es un cuento, esto no es una fábula. Y estableciendo esto, entonces nos vamos a ir a la historia que aparece en el libro de Hechos con Cornelio. Ya nosotros sabemos qué ocurrió con Pedro y Cornelio. Pedro se quedó dormido, vio el lienzo aquel caldo con los animales inmundos y demás. Y hasta que llegaron allí unas personas a procurar por él. Nos vamos a referir al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 32. Recuerden que están en sintonía con su programa Cristo Justicia de los Siglos, que se transmite todos los domingos por su estación Guapa Radio. Y nos pueden llamar ahora, si ustedes desean, para cualquier pregunta, cualquier aportación, cualquier duda. Y si ustedes no están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, de igual manera usted se expresa, nosotros lo escuchamos. Si vemos que usted tiene la razón, le decimos amén, hermano. Si vemos que a la luz de la Escritura no la tiene, pues diferimos dentro del marco del respeto, pero le damos oportunidad a usted de que se pueda expresar. Vamos a Hechos 10, versículo 32, ¿verdad? Dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue a él, él hablará. Nota, envía a buscar a Jope, ¿verdad? O a Jope. A Simón. A Simón, el curtidor. Y cuando él llegue aquí, él te va a hablar. Lo importante es
¿Qué va a hablar? Si Pedro va a hablar de las fábulas de viejos o de viejas. Ya vimos en el libro de Pedro, en la segunda carta, vimos que Pedro dice, nosotros esto no es una invención, esto es una fábula. Nosotros vimos y oímos las cosas que Jesús hizo y las cosas que habló. Lee el 34, porque por el tiempo, mira, hay que pisarle hacia el acelerador. Entonces Pedro, abriendo boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Okay. Pedro se dio cuenta en ese momento que Dios no tiene exclusivismo. Los judíos pensaban que la salvación era para ellos. Y ahora Pedro se da cuenta que también es para todo el que cree. Salta al 37. Dice 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ok, fíjate que Cornelio manda a su siervo a Jope a buscar a Pedro, porque el ángel le había dado instrucciones de que lo enviara a buscar, y él te va a hablar. Cuando Pedro llega allí, es importante lo que Pedro está hablando, porque todo el mundo cuando empieza a hablar, ay, el testimonio mío, ay, siento una cosa por dentro. El Señor me reveló. Que me hace vibrar y yo soñé. Y los pelos de los vellos de las manos, ¿verdad? Los pelos se me erizan. Esas son las fábulas. La carne de gallina. Sí, se me pone la carne de gallina. Pedro no dijo nada de eso. Esas son fábulas de viejas. ¿Ves? Pedro dice, se divulgó en Jerusalén y en Judea, leíste el 37, ¿verdad? Sí. Después del bautismo que predicó Juan. Salta al 39 para avanzar. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Nota, las palabras que está hablando Pedro, otra vez, es acerca del Galileo, al cual mataron colgándole en una cruz. Por lo tanto, Pedro está hablando del Evangelio de Jesucristo. Eso es importantísimo. Sigue el 40, ¿verdad? Déjame leer el 42 porque va más... No, pero el 40. Okay. El 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sigue. No todo el pueblo, sino a testigos que había ordenado antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nota, comimos y bebimos. En otras palabras, lo que dice en la carta de segunda de Pedro, fueron testigos, comimos y bebimos. Ahora viene el 42, el que tú querías leer. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ajá. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Ahí es el jaque mate. La predicación de Pedro, que no consiste en fábulas de viejas, consiste en hablar del Galileo. El Galileo no es otra cosa que Jesús. Lo que hicieron Jesús o lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, nota lo que nos dice ese versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. Es decir, que es única y exclusivamente en el nombre de Jesús, en el Galileo, donde nosotros recibimos el perdón de pecados. Si nosotros no estamos hablando del Galileo, si nosotros no estamos hablando de las cosas que hizo el Galileo por nosotros, no podemos recibir perdón de pecados. Y si nosotros no recibimos perdón de pecados, porque no se está predicando el Evangelio. Y si no se está predicando el Evangelio, se está predicando fábulas de viejas. Otro evangelio, como el mismo Pablo dice en Gálatas, si viene un ángel del cielo predicando otro evangelio, sea anatema, rechácenlo, en otras palabras. Y dice que hay que testimonio para que predicásemos al pueblo y testifiquemos acerca de que aquel que Pedro está hablando y que todos los profetas que están diciendo que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecado. En otras palabras, el único donde recibimos perdón de pecado en Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Lee en el cual haya salvación. Lee el 11, capítulo 11, versículo 1. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Nota, la palabra de Dios. No es la palabra de las fábulas esas inventadas, ¿verdad? No, es la locura de la predicación, que parece una fábula, pero no lo es, porque la palabra de la predicación es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que creemos
es vida eterna. Entonces nota lo que dice ese versículo que tú acabas de leer. Oyeron los apóstoles que los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra del Señor. La palabra del Señor no es otra cosa que el perdón de los pecados. Vamos aquí mismo en el versículo 13, Carlos, de Hechos 11, porque esto está sumamente interesantísimo. 11:13. Dice, 11:13. Quien nos contó cómo había visto en la casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro está aquí narrando la experiencia que tuvo con Cornelio, ¿verdad? Y dice, mira lo que me pasó, porque es que los judíos estaban atónitos porque creían que esto era para ellos. Entonces se le tuvo que dar el don de lenguas para que ellos pudieran reconocer que Dios no hace acepción de personas. ¿Escuchó eso? Dios le ama a usted, no importa cómo usted esté. Mira, aquí vino el hijo de nuestro hermano Calli los otros días, y Calli me llamó y me dijo, mira, mi hijo está en pantalones cortos, puede ir a la iglesia. Le dije, que venga como esté, porque eso es lo que dice precisamente la palabra. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y a veces decimos, no, con pantalones cortos no. Entre como usted quiera a la iglesia, entre como usted quiera a la presencia del Señor, porque la presencia del Señor no va a ver su exterior. La presencia del Señor, o Dios va a ver un corazón contristo y humillado. Con eso se trabaja después. Eso para Dios es irrelevante. Entonces, nota como dice el versículo que sigue, el 14. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Nota, Él te hablará. El ángel le dijo a Cornelio, envía a buscar a Pedro, a Simón. Él va a venir aquí y te va a hablar palabras. Ya sabemos lo que habló. Pero nota lo que está diciendo ahora el apóstol Pedro en el testimonio, ¿verdad? Él te hablará palabras por las cuales tú y tu casa serán salvos. Si se te predica la palabra que tú y tu casa no sean salvos, son fábulas de vieja. Vamos a anunciar el número telefónico 787-759-9111. 759-9111. Para cualquier pregunta, llaman a la estación. Reina nos pasa aquí la llamada telefónica y nosotros con gusto, si podemos, haremos algún comentario sobre ese particular. El 17, Carlos. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y por ahí hay mucha gente estorbando a Dios. ¿De qué manera estorban a Dios? Pues con las fábulas de vieja. ¿De qué manera? Como hacían los fariseos que recorrían mar y tierra para hacer prosélitos y lo hacían doblemente esclavos del diablo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, impedía a Dios, ¿verdad? Pero Pablo decía, pero esto lo hice por ignorancia. Cuando se le plujo a Dios revelar a sus en mí, me di cuenta del error. Y hoy en día la gente no quiere reconocer el error que está cometiendo, yendo en contra de la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es la que hace posible que tú y tu casa sean salvos. No es otra cosa. Lee el 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso es gracia. Eso es misericordia. Ellos se asombraron. Oye, de manera, tú sabes, esto es un asombro. De manera que también a los gentiles se le ha dado arrepentimiento. Por eso es que cuando Pedro predicó en Pentecostés, ¿verdad? Aquel mensaje, ellos dijeron, ¿qué haremos? Porque es que la palabra penetró, el mensaje de Pedro penetró. Llegó. Y es el mensaje del evangelio, el mensaje de la misericordia, el mensaje de perdón, el mensaje de aceptación, no el de juzgar, no el de enjuiciar y el de apedrear. La gente es loco, la gente anda por ahí con 2 piedras en el bolsillo, Carlos. Porque están haciendo el trabajo de Satanás, que acusar a nuestros hermanos día y noche delante del trono de Dios. Cuando usted oiga una predicación de lo que lo están acusando, que por lo que usted está haciendo va a parar a las pailas del infierno, eso no es el evangelio. El evangelio es una buena
noticia de Dios de perdón para todo aquel que aunque no lo merece, Dios nos perdona. Andan con 2 piedras en el bolsillo. Espérate, mira, ese no guarda el día de reposo. Vamos a sacar, a lapidarlo. Excusas y No más crea el excusas. espíritu de profecía ese que hay por ahí, que he inventado también. En lugar de andar con el pan de vida y darle pan al hambriento, andan con 2 piedras. Y gracias a Dios que Jesucristo convierte las piedras en pan. Fíjate que Pablo le llama profanos, porque están profanando la palabra de Dios y se buscan otros libros para interpretar el gran libro que es la palabra de Dios, el pan del cielo, lo leudan, porque eso es lo que hacen, lo mancillan, lo adulteran. Lamentablemente, por eso es que Hechos 15, 11, ya para cerrar y terminar, nos dice lo siguiente. 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Nota, seremos salvos del mismo modo, de la misma manera, de la misma forma que ellos. ¿Y cuál es la misma forma y la misma manera si no es Jesucristo? Por la gracia de Porque nuestro los Señor Jesucristo. unos y los otros, judíos y gentiles, nos salvamos no por la ley de Moisés, ni por los rituales, ni por nuestra santidad. Nosotros nos salvamos de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? La que Dios ha estipulado y ha establecido y no se puede cambiar. Cristo y Cristo solo. Amén. Amén. Reina, ¿cuánto tiempo nos queda? Tú me dices más. Si me escuchas. ¿Puedes continuar, el pastor? ¿Cómo no? Romanos, Carlos, Romanos capítulo 1, son versículos clásicos, por decirlo de alguna manera, el versículo 2 y 3 y el 16. Dice que él había prometido, está hablando del Evangelio de Dios, que dice el 1, antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según Ahí la carne. quería que los calipers tuyos, la emergencia y los frenos se tranquen. Ahí era que quería llegar. Que trata acerca de su Hijo. Es decir, el Evangelio de Dios trata acerca de su Hijo, no trata acerca de otras cosas. Yo no sé cómo es que la gente pierde el tiempo en otras cosas. Las otras cosas tienen su lugar, pero prioritariamente lo que tiene mayor importancia es el Evangelio de Dios, que trata acerca de su Hijo. Y en el versículo 16 dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todos de la misma forma, a todos en el mismo lugar. Dios no ve tiempo, Dios no ve lugar en específico geográfico. Donde quiera que se invoque el nombre del Señor, será salvo. Pues eso es lo que hemos querido traer en esta mañana, esperando que la palabra haya sido eficaz, porque la palabra es más cortante que una espada de 2 filos y que penetra, ¿verdad?, hasta el tuétano y los pensamientos nuestros. Y eso es lo que Dios desea, que su palabra pueda penetrar en nuestro corazón y nosotros podamos ir ante Dios y decirle, sé propicio a mí. Nos despedimos, no sin antes darle las gracias a todos los hermanos. Está nuestro hermano Efraín, Marrero, Martín. Martín, Dios te bendiga, espero que sigas mejor de salud. Carmen, Matías y demás los que tenemos en las redes. Les recordamos entonces que el miércoles a las 7 de la noche a través de nuestra página de Facebook nos pueden conectar. Miércoles 7 de la noche, jueves 7 de la noche y sábado a las 10 de la mañana. Entre tanto nos despedimos, damos gracias a Reina allá en los controles, al hermano Efraín Marrero Jr., que es nuestro asistente aquí, a ti Carlos como siempre, y este es su servidor, Jorge Luis Cruz Collazo Ongui. Dios me los bendiga en su divino amor. Será hasta la próxima semana. Así que por acá, por el Face, nos vemos, hermano. Dios me los bendiga y gracias por estar. Será hasta la próxima. El sábado que viene me toca a mí aquí.
Y el domingo. ¿Quién me acompaña el domingo aquí? Pito, pero yo creo que Pito me dijo que quería ir a la radio, yo no sé, se ponen de acuerdo con él el sábado. Está bien. No se pregunta. Y se ponen de acuerdo con Efri. Efri, nos vemos. Dios te bendiga. Mira, los micrófonos inalámbricos eran mover el cable. Nadie lo está viendo, nos vemos.